Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Pregúntale a María. Gracias por estar nuevamente conmigo. El día de hoy, como ya habíamos avisado en videos anteriores, tenemos nuestra entrevista de adicciones. Les pido por favor que se suscriban al canal y le pongan la campanita de notificaciones, porque ¿qué creen? Esta entrevista está muy interesante y sumamente reveladora. Y también les comento que como está dividida en dos partes, si ustedes pican la campanita, pues les va a avisar cuando sea nuestra segunda entrega. Corre video. Actualmente vivimos en la era de la soledad, donde los anuncios y la cultura nos empujan al consumo, nos empujan al placer versus la felicidad, nos empujan a la pornografía, los videojuegos, a enfocarnos únicamente en lo que nos hace sentir bien por un ratito. Yo creo que la clave está en entender que el opuesto de una adicción no es otra cosa más que la conexión, la convivencia, las metas, la salud emocional, la contención familiar. Piénselo. Mi nombre es, tengo 70, O ¿no? sea, eres un anciano. Tengo 47 años, me dedico al comercio y pues agradezco a María que me dé este espacio para compartir algo de mi vida, ¿no? Ojalá que algo les pueda servir de mi muy poca experiencia de lo que tengo en base a lo que es el alcoholismo y la drogadicción, en vivencia totalmente propia. Así, De hecho, la entrevista, la razón de ser es que queremos ver de una forma de 360 grados también la vivencia de quien pasa por una situación así. Entonces, platícanos cómo comenzaste. de 360 grados llegas al mismo punto, mejor de 180. Bueno, de 180. ¿Cómo fue que comenzaste en el consumo? Bueno, antes que nada me gustaría hacer un contexto con respecto a mi vida, ¿no? Porque llegar al punto, pues es como que muy vano. Si no hay una historia atrás para que tengas pues una base, el por qué o de dónde, o la raíz de dónde viene realmente una adicción. Este, Pues háblanos de tu historia. A ver, ok, platícanos. pues mira, prácticamente yo crecí, nací en una familia donde pues no había carencia de nada. O sea, prácticamente nací yo con todo. O sea, estoy hablando de necesidades básicas y ya está de más, ¿no? Pero en este caso lo que a mí me hizo falta, a lo mejor fue mis padres, o tiempo de calidad de ellos hacia mí, ¿no? Porque ellos se la vivían trabajando pues para que a mi familia no le faltara nada, le, le diera lo mejor. En ese transcurso de ese tiempo de la infancia, eh, a esta edad me doy cuenta que pasaron heridas de la infancia que son las que te marcan hasta el momento toda tu trayectoria del adulto o adolescencia hasta adulto y toda tu vida si no las trabajas. Ajá. ¿Identificaste cuál es tu herida de la infancia? Bueno, sí, son 5 heridas de la infancia, que es la humillación, la traición, eh, el abandono, la injusticia y el rechazo, ¿no? De esas, las que yo te puedo decir que, pues bueno, tengo poquitas de todas, ¿eh? Porque no solamente es en la, en la infancia hasta cierta edad, desde que naces o tienes cierta conciencia.
sino también de niño y de adolescente también vas viviendo todas esas heridas y si no las trabajas, pues pasa lo mismo, no tienen una consecuencia y esa consecuencia te puedo decir que es la drogadicción, o sea, o el alcohol o cualquier ¿O sustancia. alguna otra adicción? ¿Mande? ¿O alguna otra adicción? ¿Puede ser alguna otra adicción? Es que hay muchas adicciones, o sea, hay adicción hasta relaciones compulsivas, la adicción al alimento, la adicción a, a emociones, hasta la adrenalina, o sea, hay muchas adicciones, o sea, en este caso, mi muleta o las muletas que salen a través de mis heridas fue el alcohol y la droga, ¿no? Eh, y te puedo decir que mi herida clave fue a lo mejor el abandono, ¿Herida de abandono? ajá, herida de abandono, de rechazo, ¿cuál otra podría ser? Y ya más grandecito, podría ser la de traición, o sea, tengo poquita de todas, ¿no? Ok. Y ya de ahí, Humillación también, te marca, ¿eh? claro, claro, claro. Y ya de ahí, ahora sí, platícanos un poquito, ¿cómo fue que comenzaste con el consumo? ¿A qué edad y cómo pasó? Ah, bueno, te puedo decir que la primera vez que me di cuenta que, por ejemplo, probé el alcohol fue como a los 9, 10 años. A esa edad en una fiesta de mis papás, tuvieron ciertos invitados, todos adultos, el niño con una botella en una mano y el refresco en otra, y sirviendo cubas, ¿no? Eh, que cuando sobraba de los tragos, que decían, no, no, ya no, gracias, llévate el vaso, entonces yo juntaba las cubitas, ¿no? Que fueron como dos vasos, y pues, terminé bien happy Cuete. baker, ¿no? O sea, bien cohete, sí, así es, me puse muy cohete ese día, Esa fue tu primera vez pero ingiriendo te puedo alcohol. decir, te puedo decir que esa fue mi primera vez, pero te puedo decir que yo ya era alcohólico o adicto desde que nací, se puede decir, ¿no? Por medio de las heridas, o sea, a eso me refiero. O, Entonces, quiere decir que la tendencia a las adicciones puede ser hereditaria. sí, sí puede ser, porque también puede ser leal a un legado o a tu linaje y a veces no sabes ni por qué haces las cosas, pero tienes eso que sientes adentro en tu interior que no sabes explicar. Y sí es hereditario, o sea, no sé si a veces tus papás no son alcohólicos ni drogadictos, pero a veces tus abuelos sí, o tu tío o tu tía, pero de algún lado viene. Y a lo largo de toda tu vida, algunas otras drogas que hayas consumido, aparte del alcohol. No, consumí la piedra, cocaína, ácidos, eh, cristal, ¿qué otra te puedo decir? La marihuana, o sea, y en sus momentos dependiendo, por ejemplo, cuando ahí, ¿se has visto los aires comprimidos? Los que se utilizan para limpiar los teclados. Eso, en su tiempo yo me acuerdo que los comprábamos, salían baratos en Office Depot y los disparabas, inhalabas y te congelaba el cerebro y era algo así que, o sea, hasta eso, o sea, todo surge en varias. Una sensación. Exactamente. Ok, ok. ¿Y qué lecciones consideras que hiciste que te llevaron por ese camino? O sea, algo que hayas elegido diferente, que creas que te llevó por ahí. La curiosidad. Siempre empiezas por curiosidad. Después empiezas a veces por aceptación a un círculo, ajá, Pertenecer.
ajá, de pertenecer a un núcleo, pero aún así yo digo que siempre es para anestesiar esas emociones o esos sentimientos que tienes de esas heridas de la infancia. Y de esa forma, o sea, ¿cómo te explico? Son muletas, la drogadicción, el alcoholismo es el resultado, es la puntita del iceberg, es lo que nada más alcanzas a ver. El alcohol es lo que alcanzas a ver, es la puntita, pero todo lo que viene abajo, el porqué, la raíz, eso es lo que realmente se tiene que Es trabajar. es una sensación o un malestar que quieres encubrir, que quieres dormir, y por eso Pues ahora sí que Anestesia, es anestesia, anestesiar como anestesiar porque adormecer. el cuerpo, anestesiar, porque el cuerpo es tan sabio, el cuerpo es tan inteligente que hay situaciones que te pasan en la vida, situaciones, las que hayan sido. O sea, no voy a hablar en específico, o si quieres que hable de las mías, a lo mejor de violaciones o sea, de varias cosas que te pueden pasar. O sea, yo te estoy diciendo una nada más entre muchísimas, Entre de, muchas. de muchas circunstancias. O sea, estoy hablando de las heridas de la infancia. Eh, esa, por ejemplo, es de abuso, ¿no? O sea, eh, que esas son las que te marcan y las que salen a relucir, ¿no? En un momento. Ujú, ujú, ujú. Ahora, tú querías adormecer situaciones, esas heridas, y lo que te estaba realmente, ¿qué efectos produjo finalmente el consumir las drogas? O sea, ¿se pudieron erradicar, se pudieron anestesiar o qué efectos tuviste? No, pues los efectos son bastantes, o sea, y es todo, depende sí puede ser a tu ciclo social, tu ciclo económico, tu ciclo familiar, o sea, es dependiendo de la edad en que empiezas hasta que terminas. o Y sea, Ya te todo, impacta en muchos sentidos. en muchos sentidos. Puede ser en la escuela, en la familia, en el trabajo, en tu ciclo social, en todo te afecta, en todo. Y el que diga que no, pues es mentira, porque puedes ser un borracho productivo hasta un drogadicto productivo, pero en cierta medida va a llegar un nivel que ya no vas a poder controlarlo. Y te van Explícame a cómo es empezar a hacer. un borracho productivo. pues empiezas con las fiestas sociales, o sea, Ok, empiezas como cada fin de semana, ¿no? Y ya ok. después, a lo mejor empiezas los puros sábados, ¿no? Yo ya pasas al domingo, ¿no? Ay, Ujú. amanecí y ya pues vamos a tomar una chelita y a desayunar tranquilo para curarla, ¿no? Y ya, pero aún así sigues ingiriendo. El que toma alcohol con un trago ya es alcohólico. Y un drogadicto productivo igual va increciendo, va de menos a más. Sí, Empiezas muy leve. Pues sí, y a lo mejor empiezas, es por grados, ¿no? Yo empecé, digamos, yo no empecé fumando, yo empecé con el alcohol a muy corta edad. Ajá. ujú, Después me volví alcohólico social, solamente los domingos o los sábados con los amigos en una fiesta. Ya después yo agarraba la fiesta de jueves, viernes y sábado. Y ya después hasta el domingo, hasta el ¿no? domingo. Sí. Hasta el domingo, y ya después, pues ya la necesitas estar ingiriendo porque el cuerpo lo requiere, te lo pide. Te lo Llega pide. llega un momento en que ya sea la sustancia, ya sea alcohol, droga, lo que sea, el cuerpo químicamente genera resistencia o no y va pidiendo el consumo a lo que tú quieras, ¿no? A lo que tú le Se va estés acostumbrando, ¿no? se va acostumbrando, empieza como, a lo mejor como una costumbre, y luego un hábito, y luego ya se vuelve una adicción. Una Así es adicción. como Exacto. Es una costumbre, luego un hábito, y luego es una adicción. Y así una adicción. empieza. Pero todos empiezan de a poquito. Primero empiezan a lo mejor con el cigarro, luego ya de ahí pasan a la marihuana, y como dicen que es Ujú. natural y es totalmente, pues, mentira. O sea, no hay nada de natural ahí. Claro, claro. Ahora, Sí,
¿Cómo fue que saliste o qué ayudas tuviste para poder rehabilitarte? ¿Qué pasó Bueno, ahí? Cuéntame. está muy buena esa pregunta porque quiero que quede claro, cuando tú hablas con un drogadicto o un alcohólico, tienes que tener en cuenta que ellos se vuelven 100% manipuladores y mentirosos y para poder obtener lo que ellos quieren. Ajá. Entonces, tú, yo como drogadicto alcohólico, yo voy a conseguir lo que yo quiero de una forma, ser víctima o victimario. Ajá, de víctima o victimario, manipulando, haciendo lo imposible hasta para conseguir lo que yo quiera, ¿no? La ayuda, ¿cómo se fue dando? Fíjate que esto es una pregunta muy profunda para mí, porque yo tuve varias recaídas, 2 o 3 recaídas, ¿no? Y te digo recaídas porque la recaída para un drogadicto, un alcohólico, es cuando lo deja, está en pausa, ajá, y vuelve a recaer en la sustancia, ajá. Es porque realmente pues no ha trabajado algo, le faltó un detalle o una circunstancia, entonces generalmente pues si le falta y vuelve a repetir un episodio, pues y si no tiene un refuerzo o algo para que pueda sanar esa parte, pues se va como gorda en tobogán, ¿no? Entonces, la, primero, o sea, yo tuve que reconocer que realmente tenía un problema, porque ese es el problema con el adicto. El adicto, si tú le dices que tiene un problema, él va a decir que no tiene un problema. Que lo puede dejar cuando él quiera, Que lo Ajá. puede controlar cuando él quiera. Él puede controlar la bebida, puede controlar la droga, cuando quiera, pero es mentira. Eso es totalmente mentira. Y yo te lo puedo comprobar diciéndole, o sea, cuántas veces o cuántas personas que se hagan esta pregunta han querido dejar de beber. Ajá. ¿Por qué? Porque vienen después de una borrachera, después de que hicieron, no sé, ¿qué me pasaba a mí? Y medio, ¿no? Ridículo y medio. Peleas. Te encueraste, chocaste, si te estoy diciendo circunstancias así graves o como que mataste a alguien o que no, en mi caso, en mi caso personal, se puede decir que, por ejemplo, pues llegaba a mi casa y hacía desmanes o rompí un lavabo, despertaba a todo mundo, o sea, haces muchas cosas que coherente no las haces, ¿no? Y es más, por eso la droga también la utilizan mucho, porque consumiendo sale o adormecen, o sea, se va la persona tímida, después de un lineazo, pues terminas bailando, hablando, también sirve para eso. Te desinhibe. Te desinhibe y existe algo que en el cerebro haces como un triángulo. ¿Cómo es el triángulo? Que necesitas alcohol, droga y vuelve el ciclo, ¿no? ¿Por qué? Porque Pero ¿por qué el triángulo? ¿Cómo sería el triángulo? sí, o sea, que el alcohol necesita la droga y la droga necesita el alcohol y estás tú. Tú, la droga y el alcohol. Droga, alcohol y tú. Exactamente. Pero si tú consumes alcohol, ajá, para bajar la borrachera necesitas consumir, por ejemplo, cocaína. Ajá. Ahora, si empiezas con cocaína, necesitas el alcohol para bajar la adrenalina que le metes al cuerpo que te genera. O sea, que en realidad es el primer lineazo que le das a la cocaína o cuando prendes tu primer piedra, porque ya después pues no puedes dejar de parar. O sea, no es y seguir hasta que te acabas, ya sea o ya te amaneció y tienes que irte a trabajar, o te acabaste el dinero que tenías para seguir comprando y ya no puedes seguir, o ya no tienes alcohol para seguir tomando, o sea, es un círculo, pero que al final, tú cuando el drogadicto ya tiene planeado desde que
Creo que podemos concluir este tema entendiendo que lo opuesto de una adicción no es el castigo, no es el aislamiento o la estigmatización. Hay que entender que lo opuesto de una adicción es la convivencia, es la conexión, son las metas, es el apoyo y sobre todo la salud emocional. ¿Qué piensan?